Hoy, vamos a explorar un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos, el fin de los tiempos. A medida que el mundo se transforma y enfrenta desafíos sin precedentes, muchos se preguntan, ¿estamos viviendo los últimos días? En este video, vamos a desvelar las profecías bíblicas, analizar los signos que nos rodean y reflexionar sobre lo que realmente significa el fin de los tiempos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido que pueda iluminar tu viaje espiritual. Y si este video resuena contigo, compártelo con amigos y familiares para que juntos podamos comprender mejor los tiempos que estamos viviendo. Comencemos este viaje de descubrimiento. Imagina un mundo donde el suelo tiembla bajo los pies, y el cielo parece amenazar con desplomarse en cualquier momento. Así fue como todo comenzó. Las personas vivían sus vidas normalmente, yendo al trabajo, cuidando de sus familias, cuando de repente, algo cambió. No fue de una sola vez, sino poco a poco, comenzaron a surgir señales que muchos reconocían como el cumplimiento de las antiguas profecías. La tierra comenzó a agitarse. Terremotos, que antes eran raros y aislados, ahora estaban por todas partes. Grandes ciudades, que parecían inquebrantables, temblaban como hojas al viento. Edificios se derrumbaban, puentes caían, y el miedo se propagaba por las calles. La gente corría en busca de seguridad, pero no había dónde esconderse. Aquellos que conocían las Escrituras recordaban las palabras de Jesús, que había dicho, habrá grandes terremotos en varios lugares. Pero los terremotos eran solo el comienzo. Pronto, las naciones comenzaron a entrar en guerra unas con otras. No eran guerras pequeñas, como disputas entre vecinos, sino conflictos globales, donde naciones enteras eran consumidas por la violencia. Países que antes estaban en paz ahora levantaban armas contra sus antiguos aliados. Hombres, mujeres y niños eran arrastrados al campo de batalla, y el mundo entero parecía estar al borde del colapso. Guerras interminables, una tras otra, como si el odio estuviera consumiendo el corazón de las personas. Y no se detenía ahí. El hambre comenzó a asolar muchas regiones. Las cosechas, que antes eran abundantes, ahora se marchitaban bajo el intenso calor del sol o eran destruidas por inundaciones que surgían de la nada. Los mercados quedaban vacíos, y la gente peleaba por un pedazo de pan. Lo que antes era común, como tener comida en la mesa, ahora se convertía en un lujo. Los padres lloraban al ver a sus hijos hambrientos, y la esperanza de días mejores parecía desvanecerse. Como si todo esto no fuera suficiente, las pestes surgieron, arrasando comunidades enteras. Enfermedades desconocidas se propagaban rápidamente, y los médicos no sabían qué hacer. Los hospitales estaban abarrotados, y el miedo a enfermarse paralizaba a las personas. Nadie sabía con certeza de dónde venían estas pestes, pero una cosa era clara, estaban fuera de control. Estas señales no eran simples coincidencias. Eran avisos claros, marcas de un tiempo que estaba llegando a su fin. Aquellos que conocían las antiguas profecías veían todo esto como parte del plan de Dios, como el comienzo de los tiempos finales. Para muchos, era el cumplimiento de algo que ya había sido escrito. El mundo estaba en convulsión, y el corazón de las personas comenzaba a percibir que el fin estaba más cerca que nunca. Estos signos proféticos, terremotos, guerras, hambre y pestes, eran como el amanecer de una nueva era, una era de juicio, pero también de esperanza. Porque, en medio de toda esta destrucción, había la promesa de que algo más grande estaba por venir. A medida que los signos proféticos se volvían cada vez más claros con terremotos, guerras, hambre y pestes asolando el mundo, un fenómeno más comenzó a emerger, de forma silenciosa pero devastadora, la gran decepción. En este tiempo de caos e incertidumbre, las personas buscaban desesperadamente respuestas. Querían esperanza, un sentido en medio del sufrimiento, y fue entonces cuando surgieron aquellos que se aprovecharon de esa vulnerabilidad. Falsos profetas se levantaron en varias partes del mundo. Hombres y mujeres carismáticos, con palabras dulces y promesas brillantes, emergieron de las sombras. Hablaban con una confianza impresionante, asegurando que tenían la solución para todos los problemas de la humanidad. Decían saber cómo traer paz en medio de la guerra, cómo acabar con el hambre y la miseria. Sus palabras estaban llenas de promesas de un futuro glorioso, y sus voces eran escuchadas por multitudes. Estos líderes, vestidos de bondad y sabiduría, prometían cosas grandiosas. Para muchos, parecían ser enviados de Dios, líderes espirituales que habían venido a salvar a la humanidad. La gente lo seguía ciegamente, creyendo en cada palabra, en cada gesto. Sin embargo, pocos se daban cuenta de que tras sus suaves palabras había un peligro mortal. Sus intenciones no eran buenas, no buscaban el bien, sino el poder. Estos falsos profetas y líderes engañaban a millones. Manipulaban la fe de las personas,
usando el desespero y el miedo a su favor. Grandes multitudes se reunían para escucharlos, llenando estadios y plazas, escuchando sus predicaciones de salvación. Estos líderes decían que podían resolver todos los problemas del mundo, si tan solo las personas lo seguían sin cuestionar. Y así, muchos caían en la trampa. Sin embargo, había algo malo. Aquellos que conocían las profecías bíblicas sabían que no podían confiar ciegamente en cada palabra que escuchaban. Las Escrituras advertían: muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estos falsos profetas no venían a traer la verdad, sino la mentira. Ofrecían soluciones fáciles, pero sus caminos eran tortuosos y llevaban a la destrucción. Para los más atentos, los signos del engaño estaban presentes. Mientras prometían paz, los conflictos solo aumentaban. Mientras hablaban de prosperidad, el hambre se propagaba aún más. Y mientras decían que estaban guiando a las personas hacia Dios, en realidad las estaban conduciendo lejos de Él. Creaban divisiones, instigaban odio entre naciones, entre amigos, y hasta dentro de las familias. Eran maestros en el engaño. Sus palabras parecían verdaderas, sus acciones parecían nobles, pero en el fondo, todo era una gran trampa. Estos falsos líderes eran lobos con piel de oveja, que habían venido no para sanar el mundo, sino para destruirlo aún más. La decepción era global. En cada rincón del mundo, surgían estos falsos líderes, prometiendo lo imposible y atrayendo seguidores. Cada uno parecía tener una solución mágica para los problemas de la humanidad. Sin embargo, tras todo su carisma, había una oscuridad profunda. Engañaban no solo a los simples, sino incluso a los sabios, los ricos y los poderosos. Nadie estaba a salvo de su influencia. La multitud, ciega por la esperanza de días mejores, seguía a estos falsos profetas a donde quiera que fueran, sin darse cuenta de que estaban siendo llevados por un camino de destrucción. Pero, así como las Escrituras habían profetizado, todo esto formaba parte del plan mayor. Estos engaños eran solo otra señal de que el fin estaba cerca. Las palabras de Jesús resonaban con fuerza: cuídense, para que nadie los engañe. El mundo, sumido en la confusión, caminaba hacia un desenlace inevitable. Era un tiempo de gran oscuridad, pero también un tiempo en el que la verdad aún podía ser encontrada, para aquellos que la buscaban con sinceridad. La decepción global estaba en pleno desarrollo, y pocos se dieron cuenta de que estaban siendo llevados por un camino sin retorno. El fin estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. El mundo estaba en caos. Las guerras estallaban en todas partes, el hambre devastaba naciones y el miedo dominaba los corazones de las personas. Era un tiempo de gran desesperación, y el mundo clamaba por una solución. Nadie sabía con certeza cuándo apareció, pero su presencia pronto se volvió imposible de ignorar. No llegó como un conquistador armado, sino con palabras de paz. Un líder carismático, capaz de unir a los pueblos de todas las naciones, trayendo la promesa que todos ansiaban: paz y seguridad. Este hombre era diferente a cualquier otro. Su apariencia era atractiva, sus gestos calculados y sus palabras eran suaves como la miel. Sabía qué decir a cada persona, a cada grupo y a cada nación. No importaba de dónde vinieran o qué creyeran, todos parecían fascinados por él. Hablaba sobre un futuro sin guerras, donde todas las naciones trabajarían juntas en armonía. Sus promesas eran convincentes, casi mágicas. Los líderes mundiales se reunían a su alrededor, buscando su orientación y deseando estar a su lado. Y, en poco tiempo, lo imposible sucedió: las guerras comenzaron a cesar. Los conflictos que antes eran interminables, de repente, parecían desaparecer. La violencia en las calles disminuyó, las naciones que antes eran enemigas ahora estaban sentadas a la misma mesa, firmando acuerdos de paz. Trajo un sentido de alivio, un soplo de esperanza que el mundo no sentía desde hace décadas. Las personas comenzaron a creer que finalmente habían encontrado a su Salvador. Pero había algo extraño, algo sutil. Para muchos, parecía demasiado perfecto. Su capacidad para resolver los problemas del mundo de manera tan rápida y eficiente despertaba dudas. Sin embargo, la desesperación era tan grande que pocos se atrevían a cuestionarlo. La mayoría lo veía como la única oportunidad de supervivencia en un mundo que se desmoronaba. No solo prometía paz entre las naciones, sino también soluciones para el hambre, para la desigualdad y para las enfermedades que asolaban a la humanidad. Propuso un nuevo orden, un solo gobierno que uniría a todos los pueblos bajo un solo mando. Ofrecía un futuro brillante, libre de sufrimiento. Y, lentamente, el mundo comenzó a aceptar. Multitudes lo adoraban. Su rostro estaba en todos los titulares, en todos los canales de televisión, en las calles y plazas de las grandes ciudades. Era celebrado como el gran pacificador, el líder que traería una nueva era de prosperidad.
Aclamado por reyes y presidentes, por ricos y pobres, parecía ser el Salvador que todos esperaban. Bajo su liderazgo, un periodo de falsa paz comenzó a extenderse por el mundo. Sin embargo, aquellos que estudiaban las Escrituras veían con otros ojos. La Biblia había advertido sobre un gobernante así, alguien que traería una paz ilusoria, pero que, en el fondo, sería un engaño mortal. Este hombre, tan encantador y persuasivo, no era lo que parecía. No era un mensajero de luz, sino un impostor, el anticristo, el gobernante que llevaría al mundo a su ruina. La paz que ofrecía era una trampa. Lo que parecía ser el comienzo de una nueva era de esperanza, en realidad, era el preludio para la mayor destrucción que la humanidad jamás había visto. Pero pocos se daban cuenta. La mayoría estaba ciega por el brillo de sus promesas. Bajo su mando, las naciones comenzaron a unificarse, las religiones se mezclaron y se creó una nueva moneda que facilitaba el comercio entre los países. Todo parecía estar en orden, como si finalmente el mundo hubiera encontrado su camino. Ofrecía un gobierno global, una solución para todas las crisis. Exigía la fidelidad de todos, y, poco a poco, las libertades fueron entregadas en nombre de la paz mundial. Sin embargo, aquellos que se oponían a él, quienes aún seguían a Dios y veían más allá de las apariencias, comenzaron a ser perseguidos. No toleraba la resistencia. La falsa paz que había creado era, en realidad, un régimen de control. Quien no siguiera sus reglas, quien no aceptara su liderazgo, era considerado enemigo del progreso y de la armonía global. Fue entonces que el verdadero rostro del anticristo comenzó a ser revelado. Bajo su liderazgo, la persecución a los fieles comenzó a crecer, y las promesas de paz pronto se transformaron en amenazas de opresión. Aquel que prometió ser el Salvador, ahora se revelaba como el mayor enemigo. Pero, para muchos, ya era demasiado tarde. El mundo estaba bajo su dominio, y la ilusión de paz se desvaneció, dando lugar a un tiempo de gran tribulación. El colapso mundial, la caída de las naciones y la devastación económica. Era un mundo que se apoyaba en pilares inestables. El anticristo había prometido paz, y por un breve momento, parecía que todo estaba volviendo a la normalidad. Pero esta calma era solo la superficie, una capa delgada de tranquilidad que escondía el verdadero caos que estaba por venir. De repente, lo que parecía una nueva era de prosperidad comenzó a desmoronarse, y las naciones, que se veían tan fuertes y estables, comenzaron a caer como castillos de arena ante una tormenta. Pero quizás el mayor sufrimiento era el espiritual. La sensación de abandono y desesperación espiritual crecía cada día. Las personas se preguntaban dónde estaba Dios en medio de tanto caos. Había un silencio perturbador, y aquellos que aún tenían fe se aferraban a ella con todas sus fuerzas, pero incluso los más devotos se sentían tentados a rendirse. Muchos miraban al cielo, esperando una respuesta, un milagro, pero nada sucedía. Los pocos que aún recordaban las palabras de las Escrituras sabían que este era el tiempo profetizado. Era el cumplimiento de las promesas de Dios, el momento en que la humanidad enfrentaría su mayor juicio. Las advertencias habían sido claras: la gran tribulación sería un tiempo de dolor y angustia como nunca antes se había visto. Aquellos que no se habían preparado espiritualmente ahora estaban a merced de los acontecimientos. El dolor era tan intenso que las personas deseaban la muerte, pero la muerte parecía escaparles. Y en el centro de este caos, el anticristo, que antes había prometido la salvación, ahora revelaba su verdadera cara. Comenzó a exigir adoración, colocándose como un dios en la tierra. Aquellos que no se sometían a él eran perseguidos y muertos. Se impuso un nuevo sistema de control, y nadie podía comprar o vender sin llevar la marca de la bestia. Para los que resistían, la vida se convirtió en una lucha constante, escondiéndose en cuevas, bosques o cualquier lugar donde pudieran escapar de la persecución. Estos fieles, llamados los remanentes, sabían que estaban enfrentando la última batalla por sus almas. Sin embargo, incluso en medio de este tiempo de tinieblas, aún había una pequeña luz de esperanza. Las Escrituras hablaban de un rescate, de un alivio que vendría. Para aquellos que mantuvieran su fe, el sufrimiento no sería el final. Pero, durante la gran tribulación, era difícil ver esa esperanza. El mundo estaba hundiéndose en un abismo de dolor, y parecía no haber salida. Este periodo de dolor, miseria y angustia marcó a la humanidad de una manera nunca antes vista. La gran tribulación no era solo un tiempo de sufrimiento físico, sino también de prueba espiritual. Era la prueba final, y el mundo jamás sería el mismo después de esto. El fin estaba más cerca que nunca. Este evento, conocido como el arrebatamiento, es uno de los acontecimientos más misteriosos e impactantes profetizados en las Escrituras. Jesús había prometido volver para buscar a aquellos que permanecieran fieles a él, y, en ese día, esa promesa se cumple. Todos aquellos que entregaron sus vidas a Dios,
que mantuvieron su fe incluso en medio del dolor y las tribulaciones, son llevados lejos de este mundo que está al borde del colapso. La Biblia describe el arrebatamiento como un evento repentino e inesperado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. Nadie sabe el día ni la hora. Y cuando finalmente llega ese momento, la tierra se detiene. Los coches chocan en las calles porque los conductores han sido arrebatados. Los aviones quedan sin pilotos, y un caos instantáneo se apodera de todos los rincones del planeta. El silencio que sigue al evento es roto por los gritos de desesperación de aquellos que quedaron atrás, sin entender lo que acaba de suceder. Pero para aquellos que fueron arrebatados, lo que ocurre es algo inimaginable. En un instante, sus cuerpos son transformados. La mortalidad, el dolor y el sufrimiento que antes conocían, ahora quedan atrás. Son llevados a un lugar de paz, un lugar preparado por Dios, donde no habrá más lágrimas, ni miedo. El cielo se abre, y los fieles se encuentran con el Señor, recibidos con alegría, amor y una sensación indescriptible de seguridad eterna. El arrebatamiento también marca el fin de una era. Aquellos que permanecen en la tierra son aquellos que rechazaron la verdad o simplemente nunca se volvieron a Dios. Ahora, el mundo que ya estaba en caos con guerras, hambre, pestes y desastres naturales, se hunde aún más en la desesperación. Aquellos que no fueron arrebatados se dan cuenta de lo que sucedió, pero para muchos, puede ser demasiado tarde. Miran hacia los cielos, tratando de entender, pero todo lo que queda es el vacío de un mundo sin los elegidos de Dios. Mientras tanto, los que fueron arrebatados experimentan algo más allá de la imaginación humana. Es como despertar de una pesadilla y encontrarse en una realidad llena de luz y paz. El dolor, la angustia y los miedos del mundo quedan atrás, y ahora están cara a cara con Dios, viviendo la plenitud de la eternidad. No hay más enfermedades, ni pobreza, ni tristeza. Solo la presencia de Dios y la alegría que viene de estar con Él para siempre. Pero, para los que quedaron, comienza un periodo aún más sombrío. Sin los fieles, el mundo está totalmente a merced de las fuerzas malignas que lo rodean. El anticristo, que ya ejercía su poder, ahora reina con aún más fuerza, ya que no hay más resistencia espiritual. La marca de la bestia, la persecución a aquellos que aún creen en Dios, y el caos completo se apoderan de la tierra. Aquellos que quedan enfrentan la decisión más difícil de sus vidas: continuar en rebelión contra Dios o finalmente rendirse a la verdad, aunque eso les cueste la vida. Sin embargo, el arrebatamiento también trae esperanza. Para aquellos que aún quedan, es una señal clara de que las Escrituras se han cumplido. Y para los que fueron arrebatados, es el inicio de una nueva era de gloria y redención. La tierra, ahora vacía de fieles, camina hacia su destino final. El arrebatamiento fue un llamado, un último aviso de que el fin estaba cerca. Ahora, el mundo es un lugar aún más sombrío, pero aquellos que mantuvieron su fe pueden mirar al cielo con la certeza de que, pronto, el reino de Dios será establecido para siempre. El arrebatamiento fue solo el comienzo de la última fase del plan divino. Un momento de separación entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre los que eligieron seguir a Dios y los que se negaron a escuchar el llamado. Y así, mientras los cielos se abren y los fieles son llevados a casa, el mundo enfrenta la realidad de un futuro sin la presencia de aquellos que siguieron el camino de la salvación. El mundo ya había experimentado tiempos difíciles, pero nada podía compararse a lo que estaba a punto de suceder. El arrebatamiento había ocurrido, y los fieles habían sido sacados de la tierra. Ahora, el planeta estaba sumido en tinieblas, liderado por el anticristo, mientras aquellos que permanecieron luchaban por sobrevivir. Pero un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, un capítulo de juicios divinos que sacudirían los fundamentos del propio universo. Era la hora de la ira de Dios. Los cielos se abrieron una vez más, pero esta vez no para acoger a los fieles, sino para derramar los juicios divinos sobre una humanidad que se había rebelado contra el Creador. La Biblia describe este momento de manera clara y aterradora. 7 copas de ira serían derramadas sobre la tierra, cada una trayendo consigo un castigo más severo que el anterior, para juzgar a los que permanecieron. La primera señal de esta ira fue algo que nadie podría ignorar. Surgieron heridas horribles sobre todos aquellos que habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. Estas heridas, incurables y dolorosas, cubrían los cuerpos de las personas, que gritaban de agonía, tratando de encontrar alivio, pero sin éxito. Estas llagas eran un recordatorio visible de la elección que habían hecho al rebelarse contra Dios. No había cura, no había escape, y el sufrimiento apenas comenzaba. Mientras el mundo aún intentaba lidiar con este tormento, la segunda copa fue derramada, y el mar, que alguna vez trajo vida y sustento a la tierra, se convirtió en sangre. Cada criatura que vivía en el mar murió, y el olor de la muerte cubrió los océanos. Las olas que antes danzaban bajo el sol ahora eran sombrías y cargadas de destrucción.
La devastación fue tan grande que los barcos dejaron de navegar, y los puertos, antes llenos de comercio y vida, se convirtieron en cementerios de barcos y peces muertos. Pero esto no fue el fin. La tercera copa de ira afectó a los ríos y fuentes de agua dulce. El agua, tan esencial para la vida, también se transformó en sangre. Las personas corrían para encontrar fuentes de agua potable, pero no había más. La desesperación se propagaba, y la sed comenzó a apoderarse de aquellos que quedaban. La naturaleza, que antes proporcionaba sustento, ahora se convertía en una enemiga mortal. El juicio era claro. Aquellos que habían derramado sangre inocente ahora tenían que beber de su propia sangre que habían sembrado. La cuarta copa trajo algo aún más aterrador. El sol, que siempre había sido fuente de luz y calor, ahora se convertía en un arma de destrucción. Su calor aumentó de tal forma que quemaba a las personas con fuego. Nadie podía esconderse del sol abrasador. Las personas gritaban y maldecían a Dios por el calor insoportable, pero en lugar de arrepentirse, seguían endureciendo sus corazones. Incluso ante la ira divina, la rebelión persistía. Entonces, la quinta copa fue derramada, y el reino del anticristo fue sumido en tinieblas. Una oscuridad tan densa que podía sentirse. Las personas caminaban a ciegas, tropezando, incapaces de ver siquiera sus propias manos frente a sus ojos. En medio de esta oscuridad, los dolores de las heridas, la sed, el calor abrasador y el miedo a la muerte crearon un escenario de terror absoluto. Las personas mordían sus propias lenguas de dolor, pero aún así, se negaban a volver a Dios. El orgullo y la rebelión aún reinaban en sus corazones. Y la ira de Dios continuaba creciendo. La sexta copa trajo un nuevo desarrollo. El gran río Éufrates se secó, abriendo camino para que los reyes del oriente se prepararan para la batalla final. Espíritus malignos salieron para engañar a las naciones, preparándolas para lo que sería el enfrentamiento más destructivo de la historia de la humanidad, la batalla de Armagedón. Era un preludio para el fin, el comienzo del último enfrentamiento entre el bien y el mal. Finalmente, vino la séptima y última copa. Con un trueno estruendoso, una voz salió del trono de Dios declarando: «Está hecho». Y la tierra, como respondiendo a esta declaración, comenzó a temblar con una furia nunca antes vista. Un terremoto sacudió el mundo entero, tan poderoso que montañas se desmoronaron y ciudades enteras fueron destruidas. Las grandes ciudades de las naciones cayeron, y islas desaparecieron del mapa. Al mismo tiempo, piedras de granizo gigantes, pesando alrededor de 50 kilos cada una, comenzaron a caer del cielo, aplastando todo a su paso. Era el apogeo de la ira de Dios. El planeta estaba en completo colapso. Las personas, que intentaban protegerse, corrían por todas partes, pero ya no había donde esconderse. Los reinos que se habían levantado contra Dios estaban ahora destruidos, y el poder del anticristo se desmoronaba ante sus ojos. La humanidad, que se había negado a escuchar las advertencias divinas, ahora estaba ante el juicio final. Sin embargo, incluso en medio de esta devastación, había una promesa para aquellos que permanecieron fieles. Dios estaba preparando el camino para la llegada de su reino eterno. Después de este periodo de ira y juicio, vendría la restauración de todas las cosas. Pero, antes de que eso pudiera suceder, el mal tendría que ser completamente destruido. El derramamiento de las copas de la ira de Dios no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de purificación. La tierra, corrompida por el pecado y la rebelión, estaba siendo purificada para que el nuevo cielo y la nueva tierra pudieran surgir. Era el último acto antes de la restauración final, antes de que Dios reinara para siempre con su pueblo.